Corresponde ahora intervenir al doctor Gabino Ponce Herrero. Gabino Ponce es un catedrático de Geografía Humana también de la Universidad de Alicante. Es un colaborador habitual y con gran satisfacción para ambas partes entre el Departamento de Geografía de Valladolid y el Departamento de Geografía de la Universidad de Alicante, no solo en materia de geografía humana, sino también en otros campos como, bien sabéis, algunos de los presentes, porque son universidades que mantienen una relación desde hace bastante tiempo en esta materia. El tema de su intervención versa fundamentalmente sobre el tratamiento, la problemática, la gestión que se ha realizado desde el punto de vista integral con el patrimonio de los centros históricos en la Comunidad Valenciana. Gabino ha trabajado, digamos que en tres niveles que le permiten ser, de cierto modo, una autoridad en esta materia. Ha realizado obra directa, es decir, ha colaborado en planes, proyectos, en distintas escalas con otros profesionales, ha desarrollado una labor de carácter docente, carácter investigadora, pues muy continuada y muy fecunda también en relación con la materia que nos ocupa. Y finalmente, en tercer lugar, aporta una visión del patrimonio en Hispanoamérica, fundamentalmente en Cuba. Tiene, por cierto, una obra monumental, magnífica, sobre la ciudad de La Habana. Ha dirigido más de una decena de tesis doctorales, cuenta con obra publicada en libros, colaboraciones en publicaciones colectivas, publicaciones periódicas, revistas, etcétera, bueno, cuya relación sería muy larga. Yo tengo un conocimiento, afortunadamente, de él mucho más directo. Colaboramos hace unos años, 2009-2013, que luego, como pasa en los proyectos del Ministerio, siempre es un año después y un año a continuación, es decir, 10-14, en una obra colectiva en la que participaron varias universidades españolas, cerca de una treintena de investigadores, sobre el cambio operado en las ciudades españolas en la transición, desde la transición, 1977 hasta 2010, que era en aquel momento hasta donde llegaba el proyecto. Fruto de esa colaboración fueron tres obras colectivas y un número monográfico, una revista, la revista Polígonos, en la que Gabino, junto con algunos colaboradores, pues desarrolló una parte de la temática que nos va a exponer hoy a continuación. Bien, pues sin más, damos la palabra a Gabino para que nos plantee el tema que le habíamos encargado y a continuación, como se ha hecho en otras sesiones anteriores, abriremos un pequeño coloquio, un pequeño debate, si es el caso, sobre la materia. Adelante. Muchas gracias, Basilio. Muchas gracias, Fernando, José Luis. Muchas gracias a los demás compañeros ENAR del Departamento de Geografía de la Universidad de Valladolid y a la Universidad de Valladolid por invitarme a participar con vosotros de estas gustosas jornadas sobre patrimonio muy necesarias siempre que se reflexiona sobre el tema. Yo ayer llegué con dificultades en el tren porque había una huelga y quise estar ayer por la tarde aquí con vosotros, pero no pude, llegué muy tarde. Y entonces me perdí las jornadas más metodológicas o conceptuales y por eso me vais a perdonar que la osadía de escribir 4 conceptos que quiero escribir en la pizarra para después ya sentarme aquí tranquilamente con vosotros y para en beneficio de la grabación y de la atención, que entendéis mejor la comunicación que os quiero trasladar. Sí, bueno. Ya sé que no todos sois geógrafos, por eso me atrevo a hacer esta reflexión conceptual. Ya sé, imagino que seguramente ayer hablaríais o que las conocéis, pero conviene tal vez precisarlas. La primera de ellas es esta, los conceptos clásicos de... Perdón. La cívita es entendida como el conjunto de relaciones sociales que organiza un territorio. En el lenguaje marxista se ha manejado como la idea de la supraestructura y de la estructura, sería la civitas, el conjunto, forma de organización social, que es el que tiene la voluntad, la necesidad de ordenar el territorio de acuerdo con las necesidades de cada momento, de cada sociedad, en cada época. De forma que la URB es el resultado de la organización
desde la Civitas, ¿no? La flecha habitualmente viene en este sentido. Ay, perdón. La flecha viene en este sentido y en cada momento histórico ha sucedido eso. Una Civitas ha organizado el territorio y dentro del territorio las ciudades y dentro de las ciudades ahora mismo unos barrios concretos sobre los que voy a versar la charla, que son los que llamamos centros históricos. Cada Civitas ha dejado su huella en el centro histórico, de forma que los centros históricos, esta imagen que ven ustedes de Alcoy, no es la ciudad histórica de toda la vida de Alcoy, sino la ciudad histórica de Alcoy del siglo XIX. Y en el siglo XVIII hubo otras, casitas de 2 plantas, que en el siglo XIX, a raíz de la revolución industrial, ahí ven las fábricas en el fondo del río, a partir del textil, reconvirtió, renovó completamente el centro histórico de Alcoy y lo hizo nuevo, con edificios rascacielos de hasta 6 y 7 alturas, levantados directamente con piezas, con barro, tapial, en edificios que se mantienen en pie y que han estado habitados hasta los años 70 y casi los 80 del siglo pasado. En segundo lugar, el siguiente concepto sería el de los elementos que desde la geografía entendemos que deben analizarse cada vez que se habla de territorio, en este caso de una ciudad histórica. Yo los coloco conforme con el orden que se los explico a mis alumnos. Primero, la población. En segundo lugar, las funciones. Y en tercer lugar, antes se ha expresado como la piedra, y yo que voy a ser un poco más duro, lo voy a comentar a veces como el ladrillo, pero sería la morfología, lo construido, los edificios. Y para un geógrafo humano, sería el orden de intervenir, de tener en cuenta esos 3 elementos. No solamente uno, sino los 3. Buscar un equilibrio en la intervención de los 3. No ha sucedido así en los planes históricos, los planes especiales de centros históricos valencianos. No ha sucedido así y por eso quería precisarle estos conceptos. El siguiente concepto es el de la renovación frente a la rehabilitación. Renovación, como saben ustedes, consiste en demoler, sustituir las piezas del centro histórico del conjunto de la ciudad, reemplazarlas por otras piezas nuevas que se ajusten a las demandas de las Civitas del siglo XXI. Igual que se hizo en el siglo XIX, en el XVIII, en el XVII, así sucesivamente. El pensamiento moderno es muy renovador. Las leyes del suelo en España desde el año 56 son muy renovadoras, funcionalistas. Y cuando un espacio deja de ser funcional, no funciona para esas Civitas, lo cambia y lo renueva y lo ajusta siempre a su conveniencia, de forma que la Civitas del siglo XXI debería hacer su ciudad, y de hecho está haciendo su ciudad, con muchos problemas. Renovación y rehabilitación se han conjugado históricamente en los centros históricos de la Comunidad Valenciana y de toda España, con diferentes equilibrios y balances. Y el último, que también se ha manifestado en la charla precedente, ha sido la evolución que en la geografía se ha analizado desde los conceptos de casco viejo hacia el de casco antiguo, y desde al que se ha manejado esta mañana aquí los compañeros arquitectos que nos han precedido, al de casco histórico. Y por último, el que se maneja intencionadamente, no por todo, ya has visto que esta mañana se ha hablado de cascos históricos, el de centros históricos. La idea sería comentar cómo en el pensamiento de la ciudadanía y de los técnicos se ha ido evolucionando desde la parte vieja que no funciona y cerrada, que es lo que significa casco, cerrada, fuera de centralidad. Si se maneja el concepto de excéntrico
como fuera de centralidad social, funcional, demográfica, queda claro ese concepto estadístico de centricidad. Se ha pasado al de casco antiguo, ya se le reconoce algún tipo de valor, al de casco histórico, que es el que se maneja mucho. No es viejo, no es antiguo, sino que es histórico. Pero este sería, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos geógrafos que trabajan sobre centros históricos, el objetivo fundamental de la recuperación de un espacio central. Recuperar las funciones de centralidad que tuvo en su momento el casco histórico de Alcoy, del centro de la ciudad en su momento, funciones de centralidad y funciones de todo tipo. Los centros históricos han sido plurifuncionales. En la actualidad, después de la evolución que les voy a comentar yo, muchos de ellos han acabado de ser monoespecializados en ocio, en turismo, en parques temáticos históricos y han perdido un montón de las funciones que les acreditaba como espacio de vida en el pasado. Dicho esto, ya me siento. Para comentarles, se oye bien ahora, para comentarles esta evolución que hemos podido analizar en diferentes centros históricos de la Comunidad Valenciana. Este, como les digo, es el casco histórico de Alcoy, una fotografía de 1980, y este es el casco histórico, el casco histórico de Alcoy que se está construyendo en la actualidad. Es un centro histórico que la Civitas contemporánea de Alcoy está reconstruyendo, renovando con una tipología historicista, desde mi punto de vista, lejos de la historia real, no tiene nada que ver con lo que había antes, pero de acuerdo con los intereses de la ciudadanía. Esto gusta a la gente y otro tipo de edificios no gusta a la gente, este proceso. Estos edificios se han construido encima de la muralla, son edificios públicos con muchos problemas de todo tipo, que si hay ocasión más tarde hablaremos de ellos. Este es el contenido final de la comunicación, de la charla. Es para que primero las 7 partes que tiene, antecedentes, la protección de los centros históricos españoles, porque creo que lo que ha pasado en la Comunidad Valenciana puede servir de referencia también para otras partes de España. La aparición de la primera generación de planes especiales de centros históricos, que yo ahí he puesto centros históricos, pero la legislación no pone centros históricos. Puede ser casco antiguo, casco viejo, lo que sea. En los años 80, donde básicamente se han utilizado enfoques arquitectónicos de defensa de la piedra y no de los otros elementos de la vida y de las funciones, de la población y de las funciones, más de la piedra, del ladrillo, que de la vida y las funciones. El paradigma de Bolonia es el plan especial del Centro Histórico de Bolonia, que empieza a hacerse en los años 68-69, se desarrolla en la primera mitad de los 70 y ha sido el modelo en el que ha guiado lo que se ha denominado después el modelo Barcelona o el modelo español y por extensión el modelo valenciano, que comentaremos. El giro hacia verdaderos planes integrales o planes urbanísticos en los años ya 90, cuando se contemplan esos 3 elementos a recuperar la vida, es decir, la población, las funciones y la morfología, la piedra, en los años 90 y no hasta los años 90. Por último, pasaremos una revista muy rápida a los algunos centros históricos valencianos representativos para que vean ustedes cuál ha sido la evolución. Para concluir con esta fase final, la conclusión es la búsqueda hacia nuevos equilibrios entre esos valores en apariencia antagónicos, entre la función cultural y simbólica que debe supuestamente tener un centro histórico frente a la función o la plurifuncionalidad, las múltiples funciones que históricamente tiene un centro de una ciudad. Es decir, entre rehabilitación frente a renovación y los nuevos debates abiertos que son muchos y plurales, que no podremos entender. Bueno. Los antecedentes de la protección de los centros históricos españoles, como se ha señalado aquí, ya ha sido, básicamente se ha protegido solamente aquello que era monumental, bello y grandioso. Y solamente ello, y lo que no era ni monumental, ni bello, ni grandioso, no ha quedado nunca inventariado, ni catalogado, ni protegido, históricamente hasta los años 2000, al menos en las ciudades industriales de la Comunidad Valenciana. Entre los antecedentes cabe resaltar estos hitos, que es en 1844 se crean las comisiones provinciales de monumentos históricos y artísticos, que deberían desarrollar los jefes provinciales, que son los antecedentes de las diputaciones provinciales. Pero en 1918,
mucho después, es cuando se aprueba el reglamento de funciones de esas comisiones. A veces esos momentos solamente se hace si se hace un somero inventario de lo más monumental y bello que hay en cada ciudad. Sí se hace. En la provincia de Alicante solamente está hecho un pequeño inventario de algunos monumentos grandes, bonitos, valiosos de la ciudad de Alicante y de Elche, y no hay nada más. Es con la Segunda República, con Fernando de los Ríos en el Ministerio de Educación Pública y Bellas Artes, cuando se aprueba la Ley del Tesoro Artístico del año 1933 y se sigue hablando de tesoro y artístico. Solamente lo que es considerado como muy importante empieza a ser catalogado. También con muchas dificultades, que no vamos a entrar en ellas, porque esa ley, aunque era muy avanzada y novedosa, tiene diferentes problemas, como por ejemplo considerar que solamente debe protegerse aquel edificio inmueble, y eso es lo que vamos a referir en este contexto, aquello que tiene más de 100 años de antigüedad. Es decir, lo que tiene 99 no, lo que tiene 98 no, la arquitectura contemporánea no, solamente lo que tiene más de 100 años de antigüedad. Y si lo que contemporáneo no se conserva, no se inventaría cómo va a tener 100 años de antigüedad. No lo tendrá nunca. En la Guerra Civil aparecen estas juntas de defensa del tesoro artístico, que siguen siendo tesoro artístico provinciales para la salvaguarda de los diferentes elementos. En 1939, después de la Guerra Civil, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando restituye a las comisiones provinciales del tesoro artístico, pero sigue sin tener claro qué es patrimonio y qué hay que conservar y qué hay que hacer. En 1950, por fin se reorganizan con plantilla y cometidos. 1950. Pero los integrantes de esas comisiones son el académico responsable o corresponsal en cada provincia de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, si es que existe ese académico, sino el director del instituto de la ciudad, el director del Instituto de Alicante, el arqueólogo, si es que lo va, y si no, el abate, el cura aficionado, que es el que hace esas gestiones, el arquitecto de zona. En Alicante he puesto a Miguel López porque es una persona muy reconocida dentro del mundo del movimiento moderno, de la arquitectura pura racionalista, que lo que defendía en su obra, en su arquitectura y en su urbanismo era precisamente la renovación frente a la rehabilitación. En sus manos estaba la recuperación del centro histórico de las ciudades. Y las autoridades competentes, y entre ellas el alcalde, el presidente de la Diputación, el gobernador civil y ese de la Comisión Provincial. En ese contexto es con el que aparece la Ley del Suelo del año 56, la primera ley moderna, racionalista, renovadora, centrifugadora, zonificadora de los centros de las ciudades. Hay que sacar las cosas a la periferia porque el centro histórico no funciona y todo se va centrifugando hacia las periferias, con lo cual el centro histórico entra en una fase de pérdida de funcionalidad. Y al ser disfuncional entra en el proceso de deterioro de la población, de las funciones y, por extensión, de la morfología, del ladrillo, de la piedra que empieza a hundirse. En esos momentos aparecen ya en la Ley del Suelo del año 56 la posibilidad de redactar planes especiales para centros históricos. Pero fueron muy pocos y mal redactados, mal regulados, porque no existían los mecanismos que aparecen con el avance del marco legal español en los años 80 y sobre todo en los 90 para intervenir directamente sobre la ciudad construida. Muy pocos y mal regulados. Sin embargo, en esa etapa, en ese movimiento, las ciudades reguladas por un movimiento moderno, racionalista, renovador, sin embargo hay un montón, una catapulta, una avalancha, mejor dicho, de declaraciones de conjuntos histórico-artísticos, entre ellos el de Valladolid, como veremos en los años 60, pero sin ningún tipo de regulación específica. Se dice, este es un espacio de valor histórico-artístico, e insisto en los conceptos de histórico, más de 100 años, y artístico, que es bello, que es monumental. Lo demás hay que conservarlo. Conclusión de esta primera etapa ha sido que hemos tenido los años 50, 60 y los 70 y hasta los 80, hasta la primera mitad de los 80, el momento de más desarrollo industrial, económico del país valenciano y el país España. Hemos tenido unos centros históricos dejados a la buena de Dios, regulados por unas muy genéricas normas urbanísticas que han apostado sobre todo por la renovación, para volver a hacerlos funcionales, atractivos para las cívicas del siglo XXI. Un ejemplo que les traigo sobre el que hemos trabajado directamente, que me ha enseñado Basilio, redactando el plan especial y después colaborando en diferentes tareas y además después haciendo trabajos de análisis sobre ese espacio,
Es el Plan General de la Ordenación Urbana, se llamaba así entonces, de 1957. La Ley del Suelo del 56 obliga a que los municipios de más de 50.000 habitantes, aunque no fueran capital de provincia, tienen que tener un plan general, y Orihuela en el año 57, un año después, hace un plan general. Si ahora se tarda mucho en hacer un plan general, imagínense cómo es un plan general redactado en apenas unos meses. Y además, su relación con el conjunto histórico-artístico de Orihuela, redactado, aprobado en 1969, que tiene 5 monumentos nacionales. 5 monumentos nacionales. Este es el Centro Histórico de Orihuela, el río Segura, en su deambular hacia el Mediterráneo. Estos son los 5 monumentos. El castillo, que se llama Ruinas Gloriosas, porque de hecho son unas ruinas. No sé por qué no consigo que vaya hacia adelante. El Colegio de Santo Domingo, que es una universidad histórica del siglo XVIII, de la cual la Universidad de Alicante se siente heredera por una bula papal reciente, nombrado heredero. La Catedral Románica de El Salvador, de Orihuela, que Orihuela fue la capital de la diócesis hasta que en el siglo XIX se traslada y se comparte con Alicante. Es una concatedral de la diócesis Alicante-Orihuela, de una catedral románica. La iglesia de Santa Justa y Rufina, del barroco, y otro gótico, que es la iglesia de Santiago. Y estas son las imágenes muy rápidas, para que se hagan ustedes idea de lo que ha sido considerado la catedral. Fíjense, los años son todos los años 30, esas declaraciones como monumento, salvo esta, que es de finales de los 60, una vez declarado el conjunto histórico-artístico, el centro histórico de Orihuela, cuando se declara y se aprueba en el año 71, pero es una declaración de los 60. Y este es el plan general, el proceso de calificación del suelo, de ordenación de los usos dentro del municipio, de la ciudad compacta de Orihuela. El plan general del año 57, no lo ven, la leyenda, pero se las amplío yo aquí y se puede un poquito mejor. Y vemos que en gris hay una cosa muy importante que se llama zona de protección de monumentos. Estos son los monumentos: el Castillo de Ruinas Gloriosas, la Universidad Histórica, la Catedral, Santa Justa y Rufina y Santiago. Esos elementos. Y eso es el espacio gris, la zona de protección de monumentos. Está considerada como tal en la cartografía. Entre esos monumentos aparece este espacio pintado de amarillo que marca una ruta, una senda que los conecta a todos, que es la zona de influencia de monumentos como tal. Y lo demás, lo que está en rosa, es el casco antiguo. El casco antiguo conforme con esas definiciones que yo les señalaba antes. Bueno, eso está bien, de maravilla, porque antecede a la declaración de la UNESCO y del ICOMOS de que hay que proteger no solamente el edificio, sino el edificio y su contexto. Está muy bien sobre el papel, pero cuando uno entra dentro de la normativa urbanística que regulaba las alturas de esos edificios dentro de ese casco antiguo, esto es lo que aparece. Dice: altura de los edificios, número de plantas permitidas, incluida la planta baja, de acuerdo con el ancho de la calle, que es muy normal, conforme con la Ilustración y los planes de Haussmann para París y el ensanche de Barcelona, etcétera, etcétera. Y la zona histórico-artística de protección de monumentos, lo gris, si la calle tiene hasta 30 o 20 metros, nada, porque no se da el caso, pero entre hasta 15 metros, de 3 a 5 alturas. Donde había 2 alturas, se permiten hasta 5 alturas. Si la calle tiene de 9 a 7 metros, donde había 2 alturas, hasta 4 alturas. Y si tiene 7 metros y menos, donde había 2 alturas, hasta 4 alturas. Es decir, duplicar el tamaño de los edificios. Algún compañero latinoamericano nos ha explicado que la solución para mantener el valor patrimonial de los edificios en el plan especial del viejo Montevideo ha sido precisamente el de atacar este proceso de coeficiente de edificabilidad. Si el centro histórico de Montevideo tiene 2 plantas, que tiene 2 plantas, las viejas casas, solamente permitir 2 casas al nuevo edificio. Con lo cual nadie hunde un viejo edificio de 2 plantas para volver a hacer un edificio de 2 plantas. No sale las cuentas, no hay un proceso especulativo que lo avale y por consiguiente se mantiene y se apuesta más por la rehabilitación de la iniciativa privada. Pero si en un lugar donde hay un edificio de 2 plantas se permite 4 plantas o 5 plantas, se está animando a la renovación, a la sustitución del viejo edificio por uno nuevo. Sobre todo si son grandes casas históricas que tienen mucha superficie, muchos metros cuadrados y además un patio tremendo donde salen muchos apartamentos. Bueno, como ven ustedes, esto sucede
En la zona gris de protección de monumentos y en el casco antiguo en su conjunto también hasta 3 alturas. Eso si además miramos otras normativas de ese plan especial del plan general, el artículo 46 dice: se prohíbe la demolición total o parcial de edificios histórico-artísticos, es decir, de la pieza de esos 5 monumentos no se puede hundir, con la pieza. El artículo 47 dice: se prohíbe la demolición o ampliación de edificios situados en las plazas histórico-artísticas. Y eso supuso mucha confusión, porque el edificio está en la plaza si la fachada, es decir, si el portal da a la plaza, pero si el portal da a otra calle ya no está en la plaza, con lo cual se puede hundir, se puede demoler. Y al contrario, como vamos a ver. El artículo 48 dice: el ayuntamiento podrá, dice, no se obliga, sino que podrá fijar tipologías estilísticas en ciertas calles. Es decir, que lo que se hunda se ajusta a una tipología historicista conforme con lo que hubo. Y por último, el artículo 50, lo que vamos a ver, dice: los demás edificios, todos los que no son esos, podrán demolerse y adoptar el estilo que quieran siempre que no ofendan a la estética. Es decir, por cualquier tipo de edificio. Así han estado los centros históricos de la Comunidad Valenciana hasta los años 90. El ejemplo que les traigo es este es el contexto de Santa Justa y Rufina. Santa Justa y Rufina, una manzana protegida desde el año 57, donde la Universidad Hermana Miguel Hernández, pública de Alicante, ha construido su campus a costa de demoler el conjunto histórico-artístico. Este es el campus de la Miguel Hernández. Ha dejado exento el edificio, lo único que se debería proteger conforme con los criterios decimonónicos que hemos venido arrastrando, y todo lo demás ha sido renovado completamente. Pero les traigo para que no vean esas grandes actuaciones públicas sobre centros históricos, que tienen mucho que ver con una de las cosas que ha sido estudiada por Álvarez aquí en Valladolid, es la recuperación de plusvalías en los centros históricos mediante el aprovechamiento de las inversiones públicas. Lo veremos al final. Este elemento de aquí, esta es una placita, y esta es una ampliación catastral de esa placita, y este es el Palacio de los Condes de la Granja, barroco de 1757. Y este es un edificio singular que vamos a comentar. La plaza, el edificio ahí tiene tiene 4 metros, con lo cual solamente le corresponden 3 alturas. Sí, la fachada está ahí. Pero si se mide en este sentido, tiene más de 15 metros, con lo cual este es el resultado. Esta es la fachada que está puesta aquí. Desde aquí hasta el frente del edificio hay más de 15 metros, con lo cual se han podido construir 5 alturas, que es lo que le correspondía. 1, 2, 3, 4, 5, y después ha habido un ático y un sobreático, para al menos en su momento 5 alturas. El edificio viviendo en los 62. Igual en el conjunto de la catedral, esta es la catedral, la calle Mayor, que tiene 4 o 5 metros de altura, con lo cual le corresponde solamente 3 alturas. Pero si en lugar de medir en la calle la fachada, la puerta del edificio, que es está delante de la plazoleta de la catedral, da más de 15 metros, con lo cual, de nuevo, las 5 alturas con esos elementos de retranqueos y áticos y sobreáticos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, el ático y el sobreático. Tiene 8. Y si nos vamos un poquito más para allá, en este lateral, la misma calle, si no tenemos la placita delante para hacer la trampa, la construimos. El edificio se hunde, se retranquea, un viejo caserón del siglo XVIII, con un patio trasero importante, se retranquea, la fachada venía por aquí, se retranquea, se pone el patio delante y ya tenemos los 15 metros que nos permiten las 5 alturas con el ático, el sobreático, etcétera, etcétera. Son edificios de los años 80 y 90, no son muy antiguos. Bueno, esa es la situación con la que todas las ciudades industriales alicantinas, valencianas, hemos vivido hasta hace bien poco. Sin embargo, como les decía, esto sucedía con los planes generales, que debían proteger y velar por el centro histórico. En apariencia velaban mucho, en la práctica nada, como han visto ustedes, apostaba por la renovación y la sustitución. La Civitas del siglo XX de Orihuela quería hacer funcional su centro histórico, y para eso lo que cuestionan viviendas del siglo XX. En los años 60, como os digo, de todas formas, hay una avalancha de creaciones de planes de conjunto histórico-artístico en toda España, pero sigue hablándose de histórico-artístico, lo importante, lo monumental, lo bello, lo que tiene mucho valor histórico-artístico. También se declara, es una declaración del BOE del año 69, se declara también en esos años, en los años 60, el Palmeral de Orihuela, que bordea la ciudad, como paraje pintoresco, y entonces,
Por un lado, esta avalancha de declaraciones de centros históricos, conjuntos históricos artísticos, por un lado, que no tienen nada que ver, que no casaban para nada con la regulación urbanística que debía protegerlos, nos lleva a sospechar si en realidad ha sido un proceso de salvaguarda real del patrimonio o de promoción del turismo. Y eso llena estas anécdotas que les aparecen, les cuento aquí. La venta del pintoresquismo, el Spain is Different, en los años 60. En 1951 se crea el Ministerio de Información y Turismo. En el año 62 la Dirección General de Promoción del Turismo. En el año 63 se da la avalancha de declaraciones. Fraga Iribarna, que conocen ustedes, algunos de ustedes que tienen mi edad, por lo menos, ministro de Turismo entre el año 62 y el año 69, la tecnocracia, el desarrollismo aplicado al turismo. En el año 63 la avalancha de conjuntos históricos artísticos. En el año 60 el primer concurso de embellecimiento de pueblos, al menos en la provincia de Alicante, fachadismo, encalada, poner macetas en los pueblos, barrer y arreglar las calles. En el año 63, el primer Plan General de los Festivales de España, aunque el de Benidorm se celebraba desde el año 59, pues una imagen de Chinchón y del primer disco del Festival de la Canción de Benidorm del año 59 que ganó José Guardiola, que también conocerán algunos que tienen mi edad o de ahí para arriba. El Conjunto Histórico-Artístico de Valladolid, declarado en el año 63 también, y muchos en toda España, pero en realidad se anticipan a la declaración de Venecia del 64, donde dice que no solamente hay que proteger la pieza aislada, sino su conjunto, su contexto. Es decir, se pasa desde la percepción de la pura arquitectura al urbanismo, a los edificios que envuelven el monumento y a la vida y a las funciones que envuelven el monumento, el contexto. Y por eso digo que es ahí donde podemos justificar los geógrafos que entramos, cuando se habla de planes urbanísticos que contemplan la población, la vida y las funciones y la arquitectura, y si solamente son planes arquitectónicos, como han sido, como van a ver ustedes, pues ahí los geógrafos tenemos menos capacidad de movernos. Se anticipan, pero yo creo que no tiene nada que ver. En realidad, como síntesis de esa primera etapa, es un complejo proceso de regulación que nadie aceptó de buenas. Todo el mundo todavía hoy le cuesta mucho que su casa sea catalogada o inventariada. A veces algunos alcaldes nos dicen, para fastidiar a fulano de tal con el que no me llevo demasiado bien, su casa hay que inventariarla y ponerla en el catálogo. Y presiones en sentido contrario también hemos tenido. Esta casa que es de fulano hay que sacarla del catálogo. No viene bien. Cuando se trabaja en la práctica hay muchos problemas de ese tipo. De patrimonio privado pasa al margen de la ley, no regulado para nada, empieza a pasar en esos momentos, en la segunda mitad del siglo XX, a patrimonio público paulatinamente cada vez más regulado, de tesoro particular, botín, atesoramiento, a tesoro público, que es la sustancia, esencia de una nación o de un territorio o de una ciudad. Elemento consustancial, la existencial de cómo somos los de Alicante, los de Orihuela, los de Elche, y forma parte de nuestra percepción de lo local. De la pieza aislada al conjunto, es decir, de la arquitectura al urbanismo, de bienes regulados por el mercado a bienes regulados por el interés público, que empieza a intervenir regulando la propiedad, que debe estar sujeta siempre a lo que digan los planes generales. Se podrá hundir o no, sustituir o no, de acuerdo con los planes generales. Posibilidad de demolición, posibilidad de expropiación también por parte del ayuntamiento, otras instituciones públicas. Las transacciones comerciales entre particulares quedan subordinadas a lo que dicen los planes generales, los inventarios, catálogos y los planes especiales de centros históricos. El Estado comienza a intervenir en la segunda mitad del siglo XX, pero no quedaba claro para nada qué era patrimonio. Básicamente, como han visto ustedes en el caso de Orihuela, la pieza aislada y poco más, monumental y aislada. Son intervenciones más cosméticas que científicas y yo creo que en esa etapa lo que ha sucedido en los centros históricos valencianos está claro, seguramente en muchos centros históricos del conjunto del país. Ha habido un proceso de renovación, por un lado, si es que la ciudadanía ha querido ocupar la Civitas de la segunda mitad del siglo XX, ha querido ocupar el centro histórico, ha habido procesos de renovación, nuevos edificios, nuevas vidas y nuevas funciones. O justo lo contrario, se ha olvidado de ellos, se ha ido hacia la periferia y lo que ha pasado es que el barrio ha quedado fuera de funcionalidad, no es funcional, ha sido olvidado y relegado a una función excéntrica o de excentricidad que lo ha convertido en un barrio degradado, un proceso de gueto.
Frente a esa dinámica en los años 60 y 70, en la Comunidad Valenciana surge una especie de grito de alarma. Nos estamos quedando sin centros históricos. La renovación, la ocupación de los nuevos edificios de los centros históricos está acabando con nuestro patrimonio. Y aparece esa primera generación que es de los años 80, el 82-83, cuando la comunidad autónoma comienza a tener, se dota de una ley de patrimonio histórico-artístico, de una ley de urbanismo, varias leyes de urbanismo que permiten intervenir con más criterio, más acierto y con mayor posibilidad de intervención dentro de los centros históricos. Y en esa primera etapa, los planes que hemos tenido en la Comunidad Valenciana han sido fundamentalmente arquitectónicos, orientados no a los usos ni los habitantes, sino sobre todo a la piedra, a la conservación de las tipologías edificadas. Hay que entenderlo como ese golpe de péndulo hacia el otro extremo. Bueno. Se da prioridad a la arquitectura, se dan muchos catálogos y normas muy estrictas de usos. Se elaboran buenos proyectos de arquitectura pensando que un buen proyecto de arquitectura será suficiente para recuperar la vida y las funciones del centro histórico. Se apuesta por magníficos y excelentes proyectos de arquitectura, muchos de los cuales luego han devenido en superficiales, inadecuados y caros, y sostenibles. La primera generación de planes especiales para centros históricos de la Comunidad Valenciana son estos. Para las capitales del año 81, el plan especial del casco antiguo de Alicante, todavía casco antiguo. En 1981, declaración de casco histórico-artístico para Castellón, histórico-artístico, esos conceptos antiguos. En 1984, plan especial de conservación de Ciudad Vieja en Valencia, en el año 84. Y para las principales ciudades, y no hay otros, el año 85, plan especial de mejoras urbanas de Elda. El año 86, estudio básico de rehabilitación de Morella, una ciudad emblemática de los valencianos, de donde es Ximo Puig, nuestro actual presidente. En 1988, que algo tuvo que ver con este plan. En 1988, plan especial del casco antiguo de Onda. Todas son ciudades industriales que han ido creciendo, que rondan los 50, 60.000, 70.000 habitantes menos Morella. En 1989, plan especial de rehabilitación del casco antiguo de Orihuela. Y otros pocos más que han sido iniciados en otras ciudades, pero muy pocos más, en los años 80. Pese a que debían ser planes urbanísticos integrales, contemplar la vida, las funciones y el ladrillo o la piedra, solo fueron arquitectónicos, muchos catálogos, muchísimos. Yo he participado en el proceso de catalogación para ver cuál era el lenguaje vernáculo de los valencianos, qué nos hacía diferentes de los catalanes, de los manchegos y de los murcianos. Hicimos un magnífico inventario de arquitectura histórica, con muchas severas e ilógicas limitaciones de usos y aprovechamientos. Los centros históricos valencianos están todos llenos de industria, de pequeños talleres de calzado, de muñecas, de textiles, hasta de turrón y de alimentos que molestan menos y son menos perjudiciales que los bares y cafeterías y pubs y lugares de ocio que se han puesto después. Se prohibía como dogma de fe el uso industrial, con lo cual esos pequeños talleres de poner los ojos a las muñecas, de hacer el vestidito de las muñecas, de cosido ya parado de calzado, han sido expulsados a la periferia, con lo cual esos planes contribuyeron al vaciamiento de las funciones y con él de la vida de los centros históricos. Se prohíbe eso, se prohíbe un taller que es de calzado, pequeñito taller de calzado con 3 o 4 trabajadores que cierra el viernes a mediodía y se permite que abra un pub, que es lo lógico, el centro histórico tiene que ser para uso terciario, que abre el viernes a las 6 de la tarde y no cierra hasta el lunes a las 5 de la madrugada y molesta mucho más y expulsa mucho más a la población que el uso industrial. Yo sé que choca y sorprende que defienda la actividad industrial en los centros históricos, pero es que nuestros centros históricos están llenos de talleres pequeñitos. Las microfábricas valencianas, la pequeña empresa valenciana se ve distribuido por todo el tejido urbano de la ciudad y los centros históricos contribuían a mantener diferentes funciones y vida y actividad diferente a la que ahora hemos querido darle, que es la de ser un foco monoespecializado en turismo y poco más. Intervenciones arquitectónicas en edificios singulares, las grandes fábricas, o sea que su actividad se expulsó. En el caso de Alcoy hay como 300 grandes contenedores fabriles, 300 grandes edificios fabriles, cuya actividad de pronto quedó fuera de ordenación y tuvo que ser trasladada a los polígonos industriales de la periferia. Bueno, de esos 300 contenedores fabriles, todos bellos, de arquitectura moderna, modernista, deco, todo eso, pues de los 300 se han hecho 3 o 4 museos, ahí está el Museo de los Bomberos, el Museo del Botijo, el Museo de no sé cuántas cosas, 3 o 4 museos, se ha metido una universidad dentro, se han metido dotaciones de salud, de bibliotecas, y se han ocupado 50. Y los otros 250 permanecen cerrados sin vida en el centro histórico.
deteriorándose paulatinamente. Precisamente por este concepto, desde mi punto de vista, un prejuicio que considera que la actividad industrial es más nociva que el uso terciario. Intervenciones arquitectónicas, proyectos arquitectónicos que, desde el punto de vista de los arquitectos, y me alegra que ha salido los compañeros que estaban aquí antes, por si luego se enfadan conmigo, y si hay algún arquitecto en la sala que me perdone. Proyectos arquitectónicos con los cuales se suponía que simplemente por construir esa pieza arquitectónica ya iba a ser suficiente para recuperar la vida, las funciones, la iniciativa privada y a volver al centro histórico. Este es el caso de Alcoy, y ahí ven ustedes un edificio de Calatrava, de Santiago Calatrava, año 92-95. ¿No lo ven? Está aquí, bajo tierra, debajo de esta superficie. Ahí está metido el edificio de Calatrava. Este, por debajo, es esto. Es una sala que se llama polivalente, y cuando las salas se llaman polivalente muchas veces que no valen para nada, no tienen una función específica. Es una sala polivalente, literalmente. El suelo está inclinado, con lo cual no sirve para hacer exposiciones, no hay paredes, no sirve para hacer exposiciones. La iluminación es cenital desde el suelo de la plaza que está arriba. Hay una malísima reverberación, con lo cual no sirve ni para dar charlas, ni conferencias, ni nada, y no se utiliza para nada más que para enseñar a la gente. Se abre cada mañana a las 11 de la mañana y se cierra a la 1. Se abren las puertas como las de James Bond, que levantan así desde el suelo y con un pitido, y se enseña, y a la 1 se cierra otra vez. Ese es el trabajo de Santiago Calatrava, un montón de millones, que es uno de los elementos que luego veremos. Se daba por supuesto que esta pieza iba a ser suficiente para recuperar el centro histórico de Alcoy. Regulaciones arquitectónicas que han relegado, sobre todo arquitectónicas, en manos de los arquitectos. Los planes especiales de esa primera generación lo han hecho sobre todo los arquitectos muy comprometidos con la piedra, como los que hemos visto antes, que han relegado a un segundo plano y a veces han olvidado aspectos sociales y funcionales. Normas urbanísticas hechas por arquitectos. Han contribuido más a la expulsión de las funciones y de los residentes que la etapa anterior. El resultado ha sido, en el mejor de los casos, una congelación en el tiempo de la arquitectura, a costa de la pérdida constante de centralidad, de funciones de centralidad, hasta la función industrial, de vida y otro tipo de funciones. En el mejor de los casos, se ha dado una tematización terciaria del centro histórico, casi el modelo Habana Vieja que antes se llamaba Basilio. Y esto es lo que hacemos los valencianos. Cuando viene un crucero, en lugar de las mulatas, ponemos falleras que recogen a los turistas que bajan del centro de los cruceros y luego los pastorean por el centro histórico, provocando un colapso que ustedes ya han visto que manifiesta mucho rechazo en ciudades como Barcelona, que hay una campaña importante contra los pisos de alquiler, contra la turistización de los barrios normales, los barrios céntricos de las ciudades. Eso mismo está pasando ya en Valencia, también en otros centros históricos. En ese sentido, conviene interpretar esto, la ciudad de las artes y de las ciencias de Valencia, que no tiene nada que ver con la función que ha acabado relegada. Es una Disneylandia tecnológica orientada hacia el turismo, pero cuando surge en los años 80 quiso ser un polo científico y cultural para la comunidad valenciana, es decir, un Silicon Valley. Ese es el objetivo de la ciudad de las artes y de las ciencias, y de ahí ha pasado a una Disneylandia valenciana conforme con esa evolución que hemos comentado. De 25.000 visitantes tenía la ciudad de Valencia en 1994 a casi 2 millones en el año 2016, pues se justifica esa tematización del centro histórico, a costa de la vida y las funciones. Frente a esas, después de esa segunda generación no demasiado fructífera, se hacen magníficos inventarios del centro histórico, de los edificios, pero no, los centros históricos siguen perdiendo población y funciones. Empieza a aparecer el paradigma de Bolonia, que es muy interesante, es fundamental para entender lo que se ha hecho en Barcelona, en Valencia y en algunas ciudades valencianas. Y es por vez primera cuando se pasa de planes arquitectónicos a planes urbanísticos, con el concepto de actuar también sobre la vida y sobre las funciones. El plan regulador del Centro Histórico de Bolonia es el paradigma porque considera estos tres elementos, los usos, los habitantes y las tipologías, y por ese orden se establece. Funciones, personas y tipología. Si hacemos solamente tipología, piedra, ladrillo, y no conseguimos que vuelva a la vida, y estamos expulsando a la vida, no hacemos nada. La estrategia de rehabilitación de viviendas a partir de tipologías locales, se identifican las tipologías, se dicen cómo son las casas y cómo, una vez que se renuevan, cómo deben ser los nuevos edificios, de acuerdo con los colores, las fachadas, las alturas, la volumetría, etcétera, etcétera. También la reutilización de grandes edificios para insertar nuevos usos dotacionales, servicios, para que la gente que vive en el centro histórico tenga los mismos servicios que la gente que vive en las periferias.
En clase hablo con mis alumnos de esto. Los niños que viven en las periferias tienen el jardincito de su casa, el jardincito de la urbanización, la piscina de la urbanización, el campo de fútbol, la ciudad deportiva, todo en las afueras, al ladito de ellos. Pero los niños que viven en los centros históricos no tienen ni el colegio ya dentro, al ladito, no tienen nada. Entonces, ¿por qué prohibir polideportivos en el centro histórico? ¿Por qué todo ha de estar en las periferias? Es una cuestión de injusticia social. Siempre a su justa escala caben pequeñitas cosas dentro de los centros históricos. Para eso se utilizan desde Bolonia. También una limitación y no una prohibición del automóvil para fomentar el transporte público y peatonal y la bicicleta, pero no la prohibición, porque en Alicante, en la Comunidad Valenciana, hemos tenido muchos casos de que lo primero que se ha hecho cuando se ha hecho un plan especial es poner una cadena de punta a punta del centro histórico de la calle Mayor para que no pasen los coches. Esa cadena es otro de los elementos que ha potenciado el abandono del comercio, de la vida, de las personas. El modelo de gestión integral, que es lo más interesante, es desde abajo hacia arriba, liderazgo y control público de todos los procesos. Liderazgo y control público de todos los procesos. Antes se ha manifestado que la iniciativa pública no puede abordarlo todo, en la conferencia que me ha precedido. En esos años se pensaba que sí. En los años 80 y 90, sobre todo en los 90, se pensaba que sí. Y por eso ahora se discute y se ha justificado esta mañana. La iniciativa pública no puede hacerlo todo, se ha justificado esta mañana, pero se sigue pensando que la iniciativa pública es suficientemente capaz de hacerlo todo. No es imposible, como se ha señalado. Pero en esos momentos sí, era un liderazgo público y control público de todos los procesos. En todos los casos analizados en la Comunidad Valenciana sucede eso. Soluciones coordinadas y planificadas entre las concejalías, entre los ayuntamientos y las diferentes concejalías, entre ayuntamientos y gobiernos provinciales y gobiernos regionales, entre gobiernos regionales y gobiernos estatales. No en todos los casos de la Comunidad Valenciana ha sucedido eso. Atención, participación a los residentes, los que viven en el barrio, que opinen. En casi ningún caso de los analizados en la Comunidad Valenciana ha sucedido eso. No les voy a hablar mucho del caso Bolonia, del plan especial de Bolonia, pero las decisiones se toman desde abajo. Hay una comisión vecinal que se reúne una vez al mes y determina qué es lo que se ha hecho, si lo que se ha hecho ha tenido ese control público de los procesos entre los vecinos, si lo que se ha hecho está bien orientado, si conviene reorientar, si ahora hay que invertir en esta cosa y dejar lo otro que teníamos previsto para otro caso. Una reunión mensual de esa comisión de vecinos, que son los que deciden y elevan su petición al arquitecto y al ayuntamiento para que hagan lo que los vecinos han decidido en esas comisiones mensuales. Fueron inspiradores de los planes de reforma interna de los PERIs de Barcelona, años 76, años 69, 70, 71, 72. Se hace el de Bolonia. En el 76 se aprueba el de Barcelona con Oriol Bohigas, importantísimo arquitecto municipal y urbanista, padre de ese modelo Barcelona que hemos comentado, inspirado en esta filosofía. He puesto este ventanazo, este pantallazo del ICOMOS del año 75, para que entiendan el momento en que nos estamos moviendo, el año 75, donde se habla de una de las declaraciones europeas de patrimonio arquitectónico, se dice en el punto 7, tiene 9, muy cortita con muchas de ellas, dice: la conservación integrada aleja estas amenazas de guetización de los centros históricos. Dice: la evolución histórica ha conducido a los centros degradados de las ciudades a convertirse en reservas de alojamientos baratos. Su restauración debe ser llevada a cabo con un espíritu de justicia social, lo que yo les decía antes, que los niños y las niñas y los habitantes del centro histórico tengan los mismos servicios que tienen los de las periferias y puedan moverse. Si ahora se hace la compra una vez a la semana en coche, pues a lo mejor hace falta un coche. Si la vida ya no transcurre, no sé, en Valladolid, se me escapa. Pero en Alicante es una especie de tejido urbano toda la provincia, y los de Alicante trabajan en Elche y los de Elche trabajan en Alcoy, los de Alcoy se hacen novia en Elda y los de Elda salen a tomar copas por la noche en Alicante. La gente se mueve en el territorio y para eso hace falta tener un coche o dos. La media de los valencianos es de 1,7 vehículos por familia, casi 2. Si hace falta tener un coche, los del centro histórico deberían tener la posibilidad de tener un coche, porque si no, entre otras cosas, su disposición a incorporarse al mercado laboral queda reducido a los empleos que le dé el centro histórico. Si tiene un coche, puede ir a trabajar a Elche, a Alcoy, donde sea. Si no tiene el coche, no puede trabajar más que donde pueda acceder con el transporte público o el transporte público. Bueno, y habla de que la conservación integrada debe constituir uno de los pasos previos de las planificaciones urbanas regionales, atendiendo a la vida y a las funciones. Y esto es lo que quería señalar también. Conviene resaltar que esta conservación integrada no excluye la arquitectura contemporánea en los barrios antiguos.
sino que ella deberá tener muy en cuenta el marco, es decir, que se integre volumétricamente, estilísticamente, con los parámetros de colores o lo que sea. La arquitectura se acepta ya desde el ICOMOS, la arquitectura contemporánea. La imagen aérea de Google de Bolonia es esta, como ven ustedes, hay mucha uniformidad volumétrica, pero existen coches. Los coches no han desaparecido y si una vista a ras de suelo aparecen los coches, muy limitados, no hay un flujo constante, pero aparecen los coches, motos, bicicletas y peatones, que es la idea del centro histórico. No se consiguió. El paradigma era ese, pero el centro histórico valenciano no se consiguió. Aparece, a partir de estas propuestas de Bolonia, del modelo Barcelona del 76, las ideas de conseguir planes integrales de urbanismo en la Comunidad Valenciana que contemplen la vida, las funciones y además de la piedra. Y con estos procesos que se inspiran en Bolonia de un modelo de gestión basado en procesos de abajo hacia arriba, eso que ustedes conocen como el bottom-up. Y yo me he permitido poner esta definición de bottom-up, que aparece en la Wikipedia y en otras partes, porque me explica básicamente lo que sucedió en el Centro Histórico de Alcoy. Las partes individuales se diseñan con detalle y luego se enlazan para formar componentes más grandes, que a su vez se enlazan hasta que se forma el sistema completo. Es decir, un centro histórico no tiene que tener un plan desde arriba hacia abajo, sino que se debe intervenir en diferentes partes del centro histórico con diseño, con calidad. Esas diferentes partes deben estar conectadas, vinculadas entre sí y finalmente la suma de esas diferentes intervenciones, el modelo Barcelona, son las que dan como resultado un plan. Bueno, luego lo veremos. Mayor participación ciudadana para definir las necesidades de los residentes y orientar las estrategias hacia la mejora social y económica, eso que ya se llama con el Urban Advocacy. Diferentes profesionales del derecho que se ponen al servicio de los vecinos, los colectivos de vecinos, para reivindicar que lo que dice el plan especial, el plan general para su barrio no les convence demasiado y poder hacer trámites legales que a los vecinos muchas veces se les escapa. No hacía falta eso. Canales de información permanentes de abajo hacia arriba. Nuevos enfoques renovadores de la inversión pública en políticas nuevas de viviendas, sustitución de las antiguas, ya os digo, sustitución de las antiguas por nuevas, muchas de estilismo tipológico y otras que simplemente se exige que se integren volumétricamente, no que sean un reflejo de lo que debió ser. No falsificar el centro histórico, sino que se haga arquitectura contemporánea para que las generaciones futuras vean cómo es el lenguaje arquitectónico del siglo XXI. Renovación de la escena urbana, metiendo muchos equipamientos, infraestructuras sociales, equipamientos y servicios, infraestructuras también, pero equipamientos y servicios de proximidad en los centros históricos. Ese micropolideportivo en una manzana, una fábrica que se hunde y se convierte en una pequeña pista de deporte para los niños del barrio, un colegio para los niños del barrio, una biblioteca para los niños del barrio, un centro de salud para la gente del barrio, un mercado público para la gente del barrio, ese tipo de elementos. Mejora de la accesibilidad, infraestructuras, ampliación y rectificación de viales. Algunos se someten a la demolición y sustitución de nuevas vías en Alcoy. Estoy hablando del ejemplo, en el caso de la Comunidad Valenciana, vamos a ejemplificarlo en Alcoy. Si se fijan ustedes, estas son políticas de arquitectura, pero todas estas ya tienen que ver con el urbanismo, con la búsqueda de la reinserción de la vida de las personas, de las funciones en los centros históricos. Se antepone la recuperación, el modelo Bolonia, de la residencial, la vida, de lo funcional a la arquitectura. Esa es la síntesis. Bueno, esto ustedes lo conocen, las determinaciones de qué es un barrio, un centro histórico, un barrio vulnerable del Ministerio. En los años 70-80, esto es lo que es vulnerabilidad sociodemográfica, digo para que vean la situación en la que estaban los centros históricos valencianos y seguramente muchos del resto de España en esos momentos. Vulnerabilidad sociodemográfica, envejecimiento, diferente complejidad de los hogares, inmigración extranjera de países en desarrollo, vulnerabilidad socioeconómica, desempleo, precariedad, vulnerabilidad residencial, infravivienda. Es decir, no solamente es que la vivienda es infravivienda, sino que el barrio es infrabarrio, no tiene equipamientos ni servicios para que la vida fuera de la casa sea digna y sea conforme con la justicia social. Vulnerabilidad, ruidos, contaminación, delincuencia, ese tipo de cosas. Estos son los parámetros para todos los barrios degradados, barrios vulnerables del conjunto de España. Vamos al caso de Alcoy. La ciudad industrial de Alcoy, una ciudad de Alicante, antes hemos hablado de Orihuela, el caso de Alcoy, la ciudad que hizo la revolución industrial cuando tocaba, en el siglo XVIII, con mucho desarrollo industrial. El plan se llamó, por vez primera, arquitectura y rehabilitación. La arquitectura no es suficiente y se añade la palabra de rehabilitación. De Alcoy, el año 92. Se llama hilo de 20, que el hilo de 20 es el que los tejedores manejaban como el de más calidad.
Es un dicho valenciano, un dicho alcoyano. Alcoy, eso es de hilo de 20, això es de fil de 20, quiere decir que eso es muy importante y muy bueno. Bueno, aparece por vez primera el concepto como complementarios de arquitectura y rehabilitación. Este es el caso de Alcoy, el centro histórico de Alcoy, el estado de los edificios, como ven ustedes en el centro histórico, lo que está en naranja, gana en todo al resto de la ciudad, ruinoso, malo, deficiente, mal. Es el singular ejemplo de bottom-up integral, que antes les señalaba, renovación frente a rehabilitación, urbanismo, nuevas viviendas y nuevos entornos, dentro de nuevas casas y nuevos contextos fuera de la casa, la habitabilidad dentro del hogar y fuera del hogar. Fuerte liderazgo público. El alcalde de Alcoy era hermano del director del Instituto Valenciano de la Vivienda, que es el organismo público que manejaba los dineros para invertir en viviendas, en rehabilitación y vivienda nueva. Era el hermano. Además, el gobierno provincial estaba en el mismo signo político, el gobierno regional en el mismo signo político y el gobierno estatal en el mismo signo político, de forma esa conjunción astral famosa que ustedes conocen. Y a partir de ahí hubo una múltiples dotaciones públicas de todo tipo, muchas de ellas simbólicas y de calidad, como la lonja de Calatrava, que es por tener un edificio de Calatrava, solamente para eso. Y de hecho se le pagó un puente que no se llegó a hacer simplemente por tener un puente de Calatrava. Se le pagó el proyecto y no se llegó a hacer, pero la idea era tener un puente de Calatrava para rehabilitar el centro histórico. Bueno, algunas son simbólicas y otras de calidad, como una universidad, meter una universidad dentro del centro histórico, aprovechando viejas fábricas, centros superiores de diseño, instituto tecnológico, incubadoras de empresas, muchas empresas de I+D, conservatorio, lonja, de Calatrava, museo de arte contemporáneo, diferentes cosas que se ajustan mucho al modelo Barcelona. Aprovechar esos edificios vacíos de las fábricas para meter equipamientos y servicios de proximidad, algunos necesarios, elementales o básicos, y otros de calidad simbólica. Potentes infraestructuras para conectar el centro histórico con la ciudad y con la región, y ese es uno de los debates abiertos, antes lo señalaba el profesor Panero. El centro histórico, ¿cómo se relaciona con el resto del territorio? Si sigue siendo un casco cerrado, aislado del resto del territorio, o si la gente vive en las periferias, vive en las afueras y tiene que llegar de alguna forma al centro histórico. Es un problema, uno de los debates actuales. Programas públicos de recalificación de la mano de obra de los empresarios, de la reconversión industrial. El fabricado se iba en esos años a la India y a Pakistán, los textiles de baja calidad, textil hogar, que es lo que hacen en Alcoy, se iba a la India y a Pakistán, pero el prefabricado y el postfabricado podían quedarse en Alcoy si la ciudad desarrollaba estrategias urbanísticas que fueran suficientes para mantener a los trabajadores de cuello blanco, a los diseñadores en el prefabricado y en el postfabricado, el servicio por venta, la comercialización, etcétera, sabiendo que el fabricado se iba. Pero, sin embargo, hubo una limitada participación pública. No es el modelo Bolonia perfecto, sino que una limitada participación pública. De hecho, es la ciudad de los técnicos, no es la ciudad de la ciudadanía, de los habitantes del barrio. Traigo a colación al maestro Eugenio Burriel, que fue el conseller de urbanismo de la época, que apostó, maestro, lo voy a defender siempre, sobre esta propuesta de hacerlo en Alcoy. Lo definía como una experiencia única, no se había hecho todavía en la Comunidad Valenciana, y en España estaba el caso de Barcelona y poco más, para hacerlo en Alcoy. Y el alcalde decía, el objetivo de la alcaldía es superar la actitud del conservadurismo de la ciudad antigua y controlar todo el proceso desde los poderes públicos. Bueno, fue un experimento de Alcoy para intervenir en la ciudad vieja de Valencia. Es el plan que antecede a lo que los valencianos nos atrevían a hacer directamente en la ciudad, centro histórico de Valencia. Lo probamos primero en Alcoy y si en Alcoy funciona, luego lo trasladamos a Valencia. Y de hecho ha sido así. Se experimentó en Alcoy ese modelo Bolonia y como empezó a funcionar, que era el modelo Barcelona, empezó a funcionar, luego se trasladó a la ciudad de Valencia. Según el plan de Bolonia, que son los que inspiraron los PERES de la ciudad vieja de Barcelona en el año 76, el fundamento es intervenir en el espacio público, no en el privado, no rehabilitar la casa que es de los particulares, sino rehabilitar la calle que es de todos. Ese es el objetivo de la idea, rehabilitar la calle que es de todos. Y el privado, luego, si tiene dinero, que rehabilite su casa. Y si no, ya le daremos algún tipo de ayuda. Pero invertir el dinero público en el espacio público, en la calle, en las dotaciones y equipamientos públicos. Es una fuerte inversión pública en infraestructura, dotaciones, equipamientos, programas sociales que contemplaron el desalojo de los habitantes. Se hundió todo el centro histórico de Alcoy, completamente, y se desalojaron y luego diferentes políticas que si hay tiempo comentaremos. Es un proceso de recualificación del espacio público, de la calle y de los servicios públicos, dotación y equipamientos públicos de la calle, para atraer luego la inversión privada, los edificios, la piedra, después.
el catálogo de demolición, esponjamiento, renovación y rehabilitación conjugada. El modelo bottom-up, las partes individuales se diseñan con detalle y luego se enlazan para formar componentes más grandes, desde abajo para arriba, que a su vez se enlazan hasta que se forma el sistema completo. Hablamos del plan ARA, Arquitectura y Rehabilitación de Alcoy, pero en realidad no es un plan, es la suma de diferentes actuaciones. Diferentes arquitectos estrellas como estos otros, Santiago Calatrava, Francesco Venezia, Siza, Álvaro Siza, Solá Morales, que es el impulsor de la urbanística catalana, el que defiende paradójicamente que lo primero que hay que construir en una ciudad es el espacio público, las calles, las infraestructuras, la dotación de servicios, y en lo residual, en lo que queda, el espacio privado, justo lo contrario de lo que solemos hacer. Primero apostamos más por el espacio privado y lo residual, lo que queda en segundo lugar, siempre es el espacio público. Solá Morales y el arquitecto municipal, Vicente Manuel Vidal, que es el profesor de la Universidad Politécnica de Valencia. Era el arquitecto municipal, discípulo de Solá Morales. Por consiguiente, las dos únicas cosas de toda esa lluvia de billones que se habló en su momento, solamente se han hecho esas dos cosas, el barrio de Vicente Vidal y el barrio de Solá Morales. Y como era valenciano, la lonja de Santiago Calatrava, la lonja de San Jordi y San Jorge de Santiago Calatrava, una especie de vínculo valenciano, por no decir la mafia valenciana, vínculo valenciano, ¿no? Esa cosa es lo único que se hizo. Bueno, estos son los diferentes elementos. Uno actuaba en ese punto, Vacía Aceite, se llama ese barrio, en la Puerta de Riquer, una puerta medieval, ahí Siza, en el Arrabal Viejo, en la lonja de San Jorge de Calatrava, en el barrio de Beniata, en la Riba, en la San. En la San, los que están en amarillo son los que se han hecho. La lonja de Calatrava, el Raval Viejo de arquitecto municipal y la Sang, el barrio de la Sangre de Solá Morales, la urbanística. Los nuevos principios generales son, y aquí los he estructurado conforme con lo que les vengo diciendo desde el principio, los usos, los habitantes, la arquitectura y la gestión. Frente a las limitaciones de usos, es decir, no solamente uso histórico, simbólico y cultural, sino buscar pluralidad de usos y funciones, recuperar la centralidad del centro histórico de Alcoy. En otras palabras, que sea un CBD, Central Business District, un centro comercial y de negocios, tal como lo fue hasta los años 80. Frente a la monoespecialización, mezcla de usos, programas económicos de todo tipo, urbanismo. A los habitantes, programas sociales de educación, programas de fuera de la casa, de cuidado del espacio público, habitabilidad fuera del hogar, selección políticamente correcta de nuevos habitantes. Y esto nos sucede con mucha frecuencia en los centros históricos. Cuando se habla de renovación, se habla de eso, de expulsión de los viejos habitantes, los habitantes que están en los centros históricos y sustitución por otros nuevos. Nunca se escribe, nunca aparece recogido en los planes especiales eso, porque es políticamente incorrecto, pero siempre hay una estrategia detrás de desalojar a unos para meter a otros. Se suele hacer mediante una política pública de viviendas a un precio tasado, siempre que sea precio tasado. Si es barrios de vivienda de protección oficial o de viviendas de precio tasado, si son viviendas sociales, se sigue apostando normalmente por meter en esas viviendas sociales los que habían antes. Si desaparece del centro histórico el concepto de vivienda social y aparece el de VPT, vivienda de precio tasado, vivienda de protección oficial, quiere decir que ya se está apostando por otro segmento del mercado capaz de pagar lo que vale ese edificio público. En el caso de Alcoy, muy barato, las casas se vendían por debajo del coste real, 20 millones de pesetas, costaba 25 millones de pesetas hacer una casa en el barrio de la Sangre y se vendían por 20 millones de pesetas. Pero se vendían a los que podían pagar 20 millones de pesetas. Los habitantes anteriores no podían pagar 20 millones de pesetas. Porque hay una política políticamente correcta de la búsqueda de nuevos habitantes que son los que deben tirar de las nuevas funciones o de la recuperación del comercio, de la centralidad, de la industria, de todo tipo de actividades. Desde el punto de vista de la arquitectura, frente a las limitaciones tipológicas, frente a la rehabilitación exclusiva, renovación, y mucha renovación. Gestión plural, diferentes profesionales, muchos más allá de la oficina de arquitectura. Es donde empezamos a entrar los geógrafos, los sociólogos, los arqueólogos, los historiadores del arte, muchos otros profesionales. Es cuando empiezan a tener capacidad de decidir e intervenir los planes especiales de centros históricos, la gestión. Y liderazgo compartido. Entre los vecinos, entre las concejalías, entre el ayuntamiento y las diferentes instituciones. Por favor, José Luis, ¿qué me queda? ¿Cuarto de hora? Venga, acabo en un cuarto de hora. Bueno, las casas como están, renovación, rehabilitación, es difícil vivir ahí en estas casas que tienen esas 3-4 metros de fachada, 4, 5, 6 y 7 pisos de altura
y un desarrollo longitudinal de 20 metros hacia el interior, con este tipo de parcelario, el longuero, góticos, en la calle y el parcelario, un pequeño patio al fondo donde cuelga el retrete, y es difícil que la gente quiera seguir viviendo ahí. En eso. Es difícil rehabilitar esas viviendas, ¿no? 4 o 5 pisos de altura, con habitaciones conectadas por ventanucos, ninguna de ellas al exterior, todas interiores, nadie quiere vivir ahí. Entonces, lo normal es proceder a la renovación de buena parte de ese exterior. Edificios de barro, de tapial, como se ve en esta imagen, y que el ayuntamiento compró. Todo el centro histórico de Alcoy fue comprado para el ayuntamiento, con una estrategia de intervenir el dinero público. La mayor parte de las veces se quedaba con la casa simplemente porque estaba en ruinas, y a cambio el propietario o los múltiples propietarios tenían la obligación de derribarla, renovarla, restituirla, rehabilitarla, y como no podían, a cambio del coste de la demolición, el ayuntamiento escrituraba a su nombre esos edificios, de forma que fueron expulsados sin coste para el ayuntamiento, sin muchos costes para el ayuntamiento se hizo con todo el suelo del centro histórico, todo el suelo del centro histórico de la ciudad de Alcoy, salvo de las calles, ejes principales históricos, se hizo con todo el suelo prácticamente a coste cero. El cambio de gobierno y de políticas posteriores lleva muchos problemas y pleitos entre los que fueron desalojados después y las diferentes estrategias actuales de los gobiernos actuales, que el ayuntamiento está poniendo en el mercado, vendiendo esos suelos comprados con esas artes, esas malas artes, lo está poniendo en el mercado, por lo cual hay muchos problemas sociales de todo tipo. Bueno, finalmente, con estas políticas, a pesar de todo, están recogidos en el centro histórico de las diferentes zonas del centro histórico de Alcoy. Entre el año 2001, que es en azul, y el año 2010 en rojo, el proceso de crecimiento, se ve que han aumentado los habitantes en todas las partes, en el conjunto del centro histórico han aumentado los habitantes con estas políticas. Otra cosa es cuando se pregunta sobre si están conformes o no los habitantes con esas políticas. Y en las encuestas que hemos hecho, diferentes conceptos se ha ido preguntando a diferentes colectivos. Los que están en azul son las respuestas de los arquitectos, sobre un máximo de 5, la respuesta de los arquitectos, de los ediles, la de las asociaciones de comercio del centro histórico, la de algunos expertos, este colorcito más claro, y los de los vecinos. Los vecinos en ningún caso aprueban la gestión realizada en el centro histórico de Alcoy. Los arquitectos están todos contentísimos porque es una plataforma de innovación, carácter integrado, transferible, sostenibilidad. Todo el mundo está sobre 5, da puntuaciones. Los arquitectos, como veis, rozan el 4 sobre 5. Los políticos rozan el 4, el aprobado general. Sobre todo, las asociaciones de comercio también aprueban porque han llevado más vida y el negocio se ha revitalizado, es esta línea, esta barra. Los expertos no están tan conformes, esta es la línea de aprobado, andan por aquí abajo, rozando el aprobado. Los vecinos, que es la columna en verde, todo el mundo está disconforme. Todas las asociaciones de vecinos, todos están en contra. Y con esto terminamos, efectivamente. Después de estos análisis, de esta evolución, trasladada al análisis de las diferentes figuras de planeamiento sobre centros históricos de los casos valencianos, he traído a colación estos que son muy representativos, desde la capital autonómica, con 800.000 habitantes, la ciudad de Alicante, con 334.000, Alcoy, 60.000, Orihuela, 90.000, Villena, como característica, municipio de 35.000 habitantes del interior industrial. Todos con, en su momento, conjuntos históricos, artísticos, monumentales. Valencia, Alicante, Alcoy, Orihuela y Villena. En el caso de Valencia, en el año 78-92 se declara conjunto histórico-artístico. En el año 84 hace los primeros planes de protección para 5 barrios del centro histórico, que son estos. El centro histórico de Valencia se dice en Valencia que es el más grande de toda Europa. Tiene más hectáreas, no sé cuántas hectáreas, más que ningún centro histórico perimetrado como tal, catalogado como tal de toda Europa. El Carme, Belluter, Mercat, San Francisco Universidad y la sede, este punto. Ahí está ubicado en el conjunto de la ciudad de Valencia. En 1992 aparece el Plan Riva y habla de rehabilitación integral de Valencia. El año 92, después del experimento del año 90 de Alcoy, siguiendo el modelo bolognés. Aparece la I de integral, por vez primera. El año 96 aparece el año del programa Urban de Barrios Viejos, que también pretende ser integral. Y si lo sintetizamos de acuerdo con este enfoque que les he hecho al principio, ese era un plan arquitectónico, este era un plan arquitectónico, este era un plan urbanístico y este era un plan urbanístico. Esta es la idea. En el caso de Belluter, esta es la idea, se asemeja muchísimo al Raval de Barcelona. Todo este proceso
que es el barrio de Belluter, centrado en Mercal de Valencia, la Gran Vía, que es un proceso de renovación del siglo XIX que acabó aquí, pero debía continuar por el centro histórico, cortando a Cercén. Todo el centro histórico se limitó hasta el mercado central. Todo este barrio muy degradado, un barrio vulnerable, la propuesta era tal como en el caso del Raval de Barcelona, era tal, el modelo de Barcelona, demoler todo este espacio central, todas estas manzanas, para meter nuevo equipamiento público, dotación y servicios públicos, que se ha hecho, todo ese espacio. Demolido, sustituido, renovado para el beneficio del conjunto del centro histórico de Valencia. Lo que se hizo en Alcoy, o se dejó a medio hacer en Alcoy, el caso de Valencia. En Alicante, en el año 81, el plan especial del centro histórico del casco antiguo, se llama casco antiguo todavía. En el año 92, después del de Alcoy y a la par que el de Valencia, aparece el plan de rehabilitación y arquitectura. Contempla de nuevo por vez primera que la arquitectura es un complemento de la rehabilitación, pero no solamente la arquitectura del centro histórico de Alacant, plan Racha. En el año 2003, plan integral, aparece el concepto de integral, de recuperación del centro tradicional de Alicante. En el año 2009, plan estratégico para la revitalización residencial y económica. De nuevo, con ese enfoque arquitectónico, urbanístico, urbanístico y urbanístico. Esas son las propuestas. En Alcoy, ya hemos visto, en el año 83, conjunto histórico, 84, plan de rehabilitación del centro histórico, que fue muy conservacionista. Ese primero fue muy conservacionista para proteger el ladrillo o la piedra. En el año 86, plan especial de reforma interior del casco histórico de Alcoy, que es el que da pie al plan ARA, es con el que se hacen todas esas propuestas que hemos comentado de la lluvia de millones, la lluvia de arquitectos estrellas. Que se concreta, se dice que ha sido un plan el año 92, cuando ya está todo aprobado y hecho. Arquitectónico, arquitectónico, arquitectónico y urbanístico, sobre el último. En Villena, ese mismo proceso, monumento histórico, en los años 80, plan especial de reforma interna, que fue renovador también. El 2007, y fíjese que tarde, programa de revitalización urbana y social del centro histórico, y se llama centro histórico, plan Revita, que es sectorial. En el año 2009, solamente en el 2009, se hace un plan especial de protección y conservación del casco histórico, se sigue llamando casco histórico, arquitectónico, arquitectónico, urbanístico y arquitectónico. Porque ya había un urbanístico, pues entonces este vuelve a ser arquitectónico. Y en Orihuela, esa ciudad que antes hemos visto al principio, en el año 69 declaración, en el año 94 el plan especial del centro histórico, en el año 2009 plan director de revitalización del barrio histórico sectorial, es arquitectónico, arquitectónico, y como la arquitectura no funciona, en el año 2009 hay que hacer un urbanístico para contemplar la vida, las personas, las funciones, porque la arquitectura sola no funciona. Conclusiones. El centro histórico es un producto histórico-cultural singular, sin duda. Es memoria colectiva y seña de identidad local, sin duda. Es referencia simbólica y cultural de la ciudad, sin duda, y todo eso hay que conservarlo y protegerlo. Pero el centro histórico también ha sido, o es, o lo fue, un espacio multifuncional, de vida y de funciones afectado hoy por una prolongada crisis, esa idea de los barrios vulnerables. Las funciones que ha tenido la religiosa, la administrativa, la comercial, la residencial, la cívica, que han sido minoradas, han sido, como esas han perdido potencia y vigencia, han sido sustituidas en ese espacio por las funciones cultural, simbólica y turística. Y esta es la idea de si vamos bien por ahí o no vamos bien por ahí. Y por eso, en la actualidad, se suscitan múltiples debates, que no es ocasión de exponerlos ahora, sobre la recuperación integrada de los centros históricos y las cuestiones sociales que sigue pendiente, la expulsión o no, con medidas políticamente correctas o incorrectas, de los residentes. La recuperación ahistoricista y descontextualizada del centro histórico. Al principio les ponía yo la imagen de cómo era el centro histórico de Alcoy en el año 80 y cómo es en los años 2000. No tiene nada que ver cómo era. Se está inventando el centro histórico, tal como nos gusta a los clientes contemporáneos, a los ciudadanos contemporáneos que sea. No como era. Es una recuperación ahistoricista. Los centros, se habla también si en realidad estamos recuperando centros históricos de forma integral o simplemente paisajes centrales históricos, para que la gente ponga un bar de copas y la gente vaya de tapas o de pinchos, o en Alicante los turistas que vienen en los cruceros. Fachadismo y turismo. Esas nuevas relaciones entre centros históricos y el resto del territorio. En Alcoy se puso la universidad en el centro, pero se pensó que para que los estudiantes universitarios pudieran llegar al centro había que hacer puentes de Calatrava. Había que hacer puentes. Y de Fernando Reig, un puente atirantado magnífico que hay en Alcoy, diferentes puentes. Y que había que ampliar las calles, había que hacer aparcamientos, y había que meter una zona polideportiva para los universitarios en el corazón del centro histórico de Alcoy. Ya existe un polideportivo de la Universidad Politécnica de Valencia en el centro histórico de aquí.
cómo se relaciona, si el comercio se va a las afueras, si los modos de vida se van a las afueras, cómo se relaciona el centro histórico con ese conjunto del territorio, que ya no es el resto de la ciudad, sino que es el territorio. O, como en el caso de Valladolid, que ha sido muy bien estudiado por Álvarez en 2 artículos, en 2004 y 2015, donde habla que de lo que se trata en realidad es un proceso de recuperación de las plusvalías. El centro histórico está recuperando las funciones de centralidad, ha vuelto a ser interesante para la iniciativa privada y lo que hay que hacer es expulsar lo que haya, lo que sea, y meter viviendas para élites o oficinas para negocios o no sé qué tipo de elementos. Pues son discusiones que ustedes ven, quedan muy abiertas y con esto termino la charla. Muchas gracias.